En WrestlePalooza, Stephanie Baker logró convertirse en campeona mundial de Monday Night Raw. El problema es que desde ese entonces hasta hoy, Mario, el reinado de la chilena está siendo bastante decepcionante, diría yo. Y es por ello que nos hemos visto en la necesidad de analizar qué ha pasado con Stephanie Baker y por qué no ha triunfado. Porque realmente tenemos varias dudas, son varias incógnitas y muy poquitas respuestas. Sí, al final, cuando Stephanie Baker se corona, lo hace después de ese canjeo de Naomi, después de que Naomi quede embarazada y finalmente pues tenga que marcharse por un tiempo, no ha vuelto todavía. Y el tema aquí es que veníamos de un reinado de Io Sky en el que ya habíamos visto poca cosa realmente, muy pocas defensas, por no decirte que creo que solo tiene una, que es frente a Ryan en Evolution, ese pedazo de combate. Creo que la de WrestleMania también, porque yo llega como Claro. campeón a WrestleMania, pero es verdad que son muy pocas defensas porque de WrestleMania hasta Evolution hay meses y meses y meses y al final lo que vemos es un reinado de probablemente la mejor luchadora que tienes, bastante olvidable. El tema es que cuando llega Stephanie Baker, todos pensábamos que al menos tendría un reinado muy algo más interesante, ¿no? Iba a decir muy interesante, pero yo creo que algo más. Tienes rivales brutales, se hablaba de Stephanie Baker contra Rhea, se podía repetir Illo, Asuka, Roxanne, realmente rivales tenías. El tema es que no has aprovechado el reinado y has tirado por otras rivales que yo creo que no llamaban la atención y que no estaban preparadas para un reinado como este. Es que yo creo que el gran problema, o al menos el gran motivo por el cual no ha funcionado el reinado de Stephanie Baker es precisamente la falta de retadoras creíbles. Porque al final, si echamos la vista atrás, ¿cuántas rivalidades serias ha tenido Baker? Más allá de esta que tiene ahora con Liv Morgan de cara a WrestleMania, que hablaremos más adelante, tenemos con el Judgment Day, tenemos con Roxanne Pérez y con Raquel Rodríguez, que es con la que ha estado más tiempo. Pero como bien dices, es que ni con Rhea, ni con Illo, ni con Bailey, ni con Lyra, ni con quien sea, da igual. Si es que el Becky, problema es que WWE ha juntado tantísimo talento en la división en parejas que se han olvidado bastante de la división individual y sobre todo de tener a luchadoras por ahí por la zona estelar. Porque es que más allá del Judgment Day, hay recordado ahora también Nikki Bella y ya está, pero no hay ninguna luchadora hecha y construida para que Stephanie pueda tener una defensa que le ayude a solidificar y a cimentar un buen reinado. Y eso es muy importante, ya no solo lo que hace Stephanie Baker, sino contra quién lo hace. y que a priori se entiende que Nikki Bella, sobre todo al principio, es, bueno, es la primera rival de Stephanie Baker y lo que eso se suponía era que era una rival de transición. El tema es que esa rival de transición creo que ha tardado demasiado en darse la rivalidad. Han tenido varias luchas, ninguna ha llamado la atención, lógicamente porque Nikki Bella a día de hoy no es la misma de antes y tampoco es que haya ofrecido muchísimas luchas buenas en su carrera, porque al final vivía en otra época, pero claro, es que estamos hablando de que es una rival de transición que quizá te dura 2, 3 meses y a partir de ahí ya las demás las tienes enfocadas en otros planes. Entonces lo que te queda es el Judgment Day. Creo que estaba cantado que Liv Morgan iba a ser rival de Baker por eso mismo, porque es que no hay nadie más que no sean Liv, Roxanne y Raquel. Y además, otro error, que esto yo tampoco lo entiendo, porque la rival fuerte del Judgment Day a la que se ha enfrentado ha sido Raquel Rodríguez en lugar de Roxanne Pérez, cuando Stephanie Baker y Roxanne ya se enfrentaron en NXT, tuvieron rivalidad y realmente fue una buena rivalidad. Eran, bueno, son dos de los grandes talentos que tiene ahora mismo WWE. Entonces, no entiendo por qué la apuesta es por Raquel en vez de por Roxanne. Y bueno, y ahora ya pues te queda este reinado que por cierto va a durar, bueno, ya hasta WrestleMania. Estamos hablando de que es un reinado que va a durar cerca de 7 meses. Yo creo que WWE sobre todo quiere fomentar la idea del Raquel contra Baker por un tema de atracción con el público de Latinoamérica o del público hispanohablante. Que eso también va un poco de la mano con otro de los motivos por los cuales creemos que no ha ido tan bien, y es la barrera idiomática, es decir, el idioma. Al final, evidentemente, WWE es angloparlante, se habla en inglés en su extensísima mayoría, y claro, si Stephanie Baker tampoco tiene, no voy a decir la capacidad, pero la fluidez y la soltura para poder realizar promos en las que pueda ir contra cualquier oponente, claro, ahí se va también perjudicando todo un poco, porque incluso Io Sky, por poner un ejemplo, que tampoco es la que mejor habla inglés,
tiene más fluidez, o al menos tiene más facilidad para poder dar promos. Y eso yo creo que es el gran punto, que muchas de sus rivalidades tampoco han sido llamativas porque no podían venderla más allá de lo que pasara en el cuadrilátero como tal, pero la construcción de la historia en sí, el que te expliquen por qué hay una rivalidad, una confrontación, tampoco ha ayudado. Sí, que yo creo que esto sí que con Liv Morgan sí que lo vamos a ver algo más, porque al final es el mejor micro, no el de WWE, pero cerca debe estar, porque ya te digo yo que no hay otro micro femenino en WWE a día de hoy, y yo creo que además con la división masculina, yo creo que Liv es la única que se parece un poco a lo que se hace en la división masculina, entonces ahí sí que lo vamos a tener algo más sencillo, pero es verdad que viendo pues eso, las rivales que ha tenido Nikki Bella, igual podíamos haber esperado algo más de ella en el micrófono, que igual que Baker cargaba la rivalidad en cuanto a lo que había en el ring, pues que Nikki Bella lo hubiese cargado en cuanto a lo que hay en el micrófono. Y luego, bueno, Roxanne Pérez yo creo que todavía es muy joven como para estar pendiente del micro y demás, que yo creo que todo esto se gana con experiencia y rodaje. Y Raquel quizás sí que podía haber tirado algo más, pero es que es algo bastante complicado. Al final, el tema del micrófono, si no tienes dos luchadoras o dos luchadores que sepan manejarse algo bien, es algo bastante complejo. Y luego también hay que decir, o sea, tirando algún punto positivo, creo que sí que ha mejorado algo Stephanie Baker en el micro, pero yo creo que igual no está todavía preparada como para esto, ¿no? Como para tener un título tan grande y sostenerlo en base a lo que hagas en el micro tú como campeona en lugar de lo que puedan hacer tus rivales. De hecho, yo creo que ese es el gran motivo por el cual Dominic está incluido en la rivalidad, o parece que va a estar Sí. incluido en la rivalidad. No tanto para apoyar a Liv, sino por el simple y llano hecho de ser un nexo que pueda ir traduciendo, que al final es un poco, pues, el ejemplo de lo que vimos en el último show de Raw, que realmente tuvo una promo bastante breve, pero ya vimos que muy intensa y que de hecho se llegó a hacer viral por los insultos que se repartieron. Luego hay un tercer factor que realmente ya no depende tanto de WWE, vamos a decir que depende un poco más del tema del azar, pero es la lesión que tuvo Stephanie Baker, porque se lesionó en el tobillo, lo que hizo que estuviera varias semanas también o fuera de pantalla o sin competir, evidentemente no estuvo en War Games porque fue contra Nikki Bella, pero tuvo esa parte final de 2025 en la que no competía y claro, eso también te hace perder un poco el interés y yo creo que la afinidad y la conexión que podría haber entre Stephanie campeona con el público, que igualmente a la gente le sigue adorando porque es de las mejores luchadoras que tiene ya no solo la marca roja, sino WWE en general, pero claro, al final, en ese lapso de tiempo, fue una campeona que no defendía y tampoco aparecía en pantalla. Sí, hay que decir que no fue mucho tiempo el que se tira fuera de pantalla, porque incluso Baker con la férula y demás sí que aparece igual, ni que sea pues eso, hacer promo y demás, pero es verdad que eso también o sea, es un problema. Cualquier lesión de un campeón, de una campeona, depende del tiempo que tengas que estar y si realmente no hace falta que le quites el título, ¿no? Como hemos visto en otros casos, es un problema en el sentido de que pierdes uno de tus grandes elementos del show y a partir de ahí tienes que empezar a montar a través de otras cosas. Que es verdad que justo está en una rivalidad en ese momento con Raquel, que intenta sostener algo Raquel, pero es algo complejo. Yo creo que esto también habría ayudado tener a otras rivales o a otras luchadoras que pudieran estar pendientes también de ella. Más que nada porque de esa división femenina en parejas, yo creo que si quitas algún equipo, tampoco pasa nada y lo añades un poco a las luchadoras que son candidatas a luchar por el título de vaquero, ¿no? Yo creo que, sobre todo lo digo por Asuka, que yo creo que es un poco la elegida, ¿no? Yo tengo la sensación de que era más positivo que tuvieras a más luchadoras o a un equipo más pendiente de Stephanie Baker, sobre todo en ese momento en el que Baker se lesiona y solamente te sostiene la rivalidad Raquel y demás. Creo que era más viable tener pues algún equipo más y que esas 2 o 3 semanas que Baker ni aparece, que fuesen confrontando entre ellas y demás, y al final pues tengas ese descanso, digamos, que merece Baker sustentado gracias pues eso, a la rivalidad
entre medio que te puedan generar, pues eso, el Judgment Day y las Kabuki Warriors, por decirte algo. Y al final tampoco la sensación también de que es un reinado, vamos a decir, desperdiciado, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, sabíamos que Stephanie Mm. Baker era una futura campeona mundial, de esto no había ninguna duda, pero claro, las expectativas cuando se corona venciendo a Io Sky son tan grandes porque le has ganado a la mejor luchadora que tienes en el roster, al menos a nivel de cuadrilátero, claro. A partir de ahí imaginamos muchísimas cosas, muy buenas todas, pero que ninguna se ha acabado cumpliendo. Y la verdad, tiene toda la pinta que el reinado está lenta y progresivamente destinado a morir en WrestleMania para que Liv Morgan tenga su gran coronación y su gran momento en el magno evento. A partir de aquí, Mario, de momento, y pareciendo que no va a haber ningún cambio ni ningún volantazo, ¿qué nota se le puede poner al reinado de Stephanie Baker desde WrestlePalooza hasta mitad de febrero que estamos grabando esto? Hay que decir que viendo los demás reinados que ha habido y viendo lo que tenemos en la otra marca, debe ser probablemente el mejor reinado de los últimos que hemos tenido, lo cual es bastante triste. Sí. Yo creo que igual es el único reinado que algo lo apruebo, voy a decir, porque más que nada por el hecho de que sea Stephanie Baker y por el hecho de que las cosas no acompañaban. Es por lo único por lo que lo voy a probar y le voy a poner un 5 raspado, pero un 5 y ya está, es que no le puedo poner más. De cara al futuro ya, mirando a si acaba teniendo un segundo reinado el año que viene o el siguiente o lo que sea, a partir de ahora o Stephanie Baker ya aprende mejor el inglés y demás y ya se puede mover mejor en el micrófono, o que se empiece a pensar y a plantear realmente el tema de tener un manager, que eso también ayuda. Claro, yo creo que al final será la gran clave. Yo he de decirte que, muy a mi pesar, suspendo el reinado de Stephanie Baker porque, claro, es que ha sido una hostia emocional de todo lo que podíamos Mm. esperar, de todas las luchas, de todas las dream matches que podíamos tener, todas las rivalidades y todo lo que se ha acabado dando. Le pongo un 3 porque al final no ha habido tampoco ningún combate que sea desastroso ni nada por el estilo, pero al menos a nivel de expectativas para mí no se ha cumplido y esta rivalidad realmente con Liv Morgan es lo último que le queda para poder elevar un poquito el techo de esta valoración del reinado de Stephanie Baker. Ahora os toca a vosotros poner en comentarios qué os ha parecido el reinado de Stephanie Baker.